Y vamos a entrar a la unidad 4 que habla sobre enzimas. Las clases pasadas estuvimos hablando sobre proteínas y les comentaba que las proteínas son las que generan la función básicamente en el cuerpo. Y luego empezamos a hablar sobre el metabolismo, que el metabolismo básicamente es la transformación o la generación de procesos químicos dentro de una célula. Y las enzimas son las que generan estos cambios químicos. Entonces les vamos a dedicar una unidad para platicar de enzimas. Lo que se va a hacer con esto, o sea, el objetivo de esta unidad es que yo les platique el mecanismo de acción de las enzimas, es decir, cómo trabajan. Y también vamos a hablar sobre las coenzimas y los factores que afectan y regulan su actividad. Yo les comentaba que el metabolismo está regulado por factores intrínsecos como el genoma, el material genético, y factores extrínsecos que era la dieta, el estado de humor, etcétera, la temperatura. Bueno, entonces esos factores básicamente son los que afectan también a las enzimas, pero vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Entonces, el objetivo de esta unidad es que ustedes comprendan, pues básicamente qué son las enzimas, para qué son y cómo se aplican en la veterinaria, lo que permite aplicar este conocimiento en su futura práctica profesional y en la resolución de problemas clínicos relacionados con la actividad enzimática de los animales. Ayuda mucho para entender, por ejemplo, cómo es el proceso de digestión. Hay algunas enzimas que te las dan como medicamento, como terapia. Si se dedican a trabajar, por ejemplo, en laboratorio, eh, en el laboratorio, por ejemplo, clínico, de los que hay, por ejemplo, hay muchos veterinarios que se dedican a analizar la sangre, por ejemplo, de los animales y ver qué está pasando con eso. Entonces tienen que saber mucho sobre bioquímica y eh, utilizan muchas enzimas para eso. Y la verdad es que no hay muchos médicos, se llaman patólogos clínicos, y pues se paga bien y si tienen su propio laboratorio, pues les va súper bien también. Es ¿De cuánto interesante. estamos hablando? Pues depende, o sea, facturan más de 70,000 pesos al mes, pues o sea, sí, sí ganan bien, depende pues dónde estés, quiénes sean tus clientes y así. Menos 25 el SAT, pues no se ve tan mal. Sí, pues vas creciendo también, y pues no bueno, la primera inversión sí porque ocupas pues material, ¿no? Pero ya después nomás eres tú y tus reactivos. Bueno, la importancia de las enzimas en la medicina dice, son moléculas esenciales, ¿no? Las enzimas, ya hemos estado platicando y vamos a seguir platicando de las enzimas. Y principalmente porque están presentes en los procesos metabólicos y como que dice en el mantenimiento de la salud y función de los animales. Si no tenemos una enzima o nos falla una enzima, pues vamos a tener problemas de salud. Por ejemplo, las personas que son eh, intolerantes a la lactosa es porque les falla una enzima que degrada la lactosa y pues por eso tienen problemas, pues no problemas, no, pero pues simplemente tienen que estar evitando la lactosa. Eso es un ejemplo, ¿no? Y el entender las enzimas les ayuda a comprender la fisiología animal, ayuda como métodos de diagnóstico porque se utilizan enzimas para diagnosticar animales y también sirven como tratamiento de enfermedades. Eh, y no nomás nos ayuda a comprender la fisiología de los animales, sino también de los microorganismos. O sea, es muy interesante también cómo trabajan los microorganismos y pues básicamente es a raíz de enzimas. Por ejemplo, no, 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 voy a decir la insulina. O creo que sí, la producción de insulina se da gracias a enzimas. Entonces, la insulina es una hormona, pero la produce una enzima. Y lo que hacen, por ejemplo, para producir insulina, o sea, para que te inyecten así a los que son diabéticos, se trabajan modificando enzimas de bacterias para que produzcan la hormona de la insulina. Entonces está interesante. Bueno, ¿y qué son? Pues, ¿qué son las enzimas? Básicamente son proteínas, pero son proteínas con actividad catalítica. Habíamos comentado que la actividad catalítica es la generación de reacciones químicas
O sea, básicamente las enzimas generan reacciones químicas y por lo tanto son las que generan los procesos fisiológicos. Dice desde la digestión hasta la reproducción. O sea, cualquier cosa en nuestro cuerpo que se necesiten reacciones químicas las generan las enzimas. Y dice la comprensión pues de este mecanismo y factores afectan su actividad es fundamental, pues, o sea, pues es parte de la bioquímica, entonces pues lo vamos a ver. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Bueno, entonces las enzimas son biomoléculas de origen proteico, en otras palabras son proteínas, ¿no? Y básicamente aceleran la velocidad de reacciones químicas. Esto de aceleran la velocidad de reacciones químicas me choca porque confunde un poquito sobre el concepto de la catálisis. Pero se supone que se refiere a que van a ser reacciones químicas que se generen con o sin enzimas, simplemente que las enzimas las hacen muy específicas, dirigidas a cierto tiempo y por lo tanto acelerados. O sea, bueno. Pero aquí en la imagen, en el GIF que les estoy poniendo, las bolitas estas que ven aquí, todas estas bolitas, es la enzima. Y fíjense cómo agarra algo y le cambia la forma. Este cambio de forma que está generando la enzima es una reacción química. O sea, está como reacomodando los átomos. Entonces, esto está generando una catálisis, está generando una reacción química y esta proteína globular, que es la enzima, es la que lo genera. Entonces, eso hacen básicamente las enzimas. Dice, en el caso de los animales, las enzimas se encuentran dentro de las células, específicamente en los organelos o en el citoplasma, en el plasma sanguíneo, pero en realidad es que tenemos enzimas en todos los lugares de las células. O sea, las enzimas están adentro de las células, ¿no? Eh, pero también tenemos enzimas fuera de la célula que son específicamente en el plasma sanguíneo, es decir, en la parte líquida de la sangre. Entonces tenemos enzimas en las mitocondrias, en los peroxisomas, en los lisosomas, en el núcleo y pues en el citoplasma regados, en el citosol como aquí lo comenta. ¿Alguna duda con esto? Bueno, entonces aquí les pongo de que pues aceleran reacciones químicas. Entonces dice aquí que cuando decimos que las enzimas aceleran la velocidad de reacción química nos referimos a que reduce el tiempo que tarda la reacción en completarse. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, esta transformación que tiene, ¿de qué color ven esto? ¿Verde? ¿Naranja? No sé. Bueno, se supone que esta reacción química se puede generar a lo mejor y cambiándole la temperatura o cambiándole el pH, pero va a tardar. Entonces, utilizando enzimas podemos acelerar esa reacción química y hacerla de manera muy específica, porque a lo mejor y con la temperatura sí podemos cambiar la forma de esta, pero si queremos exactamente esa forma, se llaman sustratos estos de aquí. Tenemos 100 sustratos y a lo mejor cambiándole la temperatura, a lo mejor y de esos 100 sustratos que queremos que se transforman, a lo mejor se transforman 10 bien, 80 se transforman mal y 10 no se transforman. Entonces lo hacen de forma muy específica y pues acelerando la reacción. Y aquí está el ejemplo. Dice, por ejemplo, la digestión de los alimentos es un proceso que requiere la acción de muchas enzimas. Sin las enzimas, la digestión sería un proceso muy lento y poco eficiente. Se sabe, por ejemplo, que tenemos ácido en el estómago. El ácido degrada el alimento. Pero además de liberar ácido en el estómago, también se liberan enzimas. Y esto ayuda a que el alimento se digiera muchísimo más fácil. O sea, el ácido por sí solo sí va a digerir, pero las enzimas van a acelerar este proceso. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Dudas, comentarios con esto? ¿Por qué hice? Ok. Bueno, seguimos. Las enzimas de este tipo, Ujú, imagino que son específicas por especie, ¿no? ujú. No todas, pero sí. O sea, puede que Son, son más, puede. son más las que se comparten entre especies que las que se diferencian. Es que sí hay diferencias, pero son muy mínimas. Como
La codificación o para la síntesis de las enzimas, o sea, para que tu cuerpo construya las enzimas, las instrucciones las están en el ADN. Entonces hay ciertos genes que sí compartimos. Y es más fácil que compartan genes, por ejemplo, el borrego con el chivo y la vaca, porque evolutivamente son muy cercanas. Y a lo mejor sus enzimas o son iguales o muy similares. Y nosotros podemos tener los mismos genes, pero van a haber más diferencias. Entonces, Ese dime, también depende de la alimentación, ¿no? De la especie. depende más del ADN, no tanto de la alimentación. O sea, la alimentación va a regular a lo mejor la producción, pero la organización molecular de la enzima depende del ADN. ¿Qué tanto se secrete o qué tanto se utiliza esa enzima? Depende de la alimentación. Mm, O sea que todo depende de qué tan cerca se estén en la cadena evolutiva. Ajá. Sí, por ejemplo, definitivamente no vamos a tener las mismas enzimas que una bacteria porque pues somos evolutivamente muy lejanos a la bacteria. Bueno, entonces, en el contexto veterinario, para lo que yo les voy a estar comentando es básicamente para hablar sobre la digestión, para hablar sobre el metabolismo y cómo se convierte la energía, para hablar sobre reparación y daño celular, es decir, es parte de la cicatrización también, y para defensa, es decir, el sistema inmune utiliza enzimas que degradan o matan a las bacterias. Entonces, pues ahí está. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces, ¿qué propiedades tienen las enzimas? ¿Qué características tienen estas biomoléculas? Uno dice aquí que actúan a gran velocidad, son muy rápidas para trabajar. Por ejemplo, nuestro ADN está compuesto alrededor de 13 millones de pares de base, o sea, 13 millones de moleculitas pegaditas entre ellas. Y las enzimas tienen la capacidad de reproducir el ADN en minutos. O sea, que pegan 13 millones de moleculitas en minutos. O sea, actúan muy rápido. O sea, aquí lo estamos viendo como a una velocidad en que nuestro cerebro pueda procesar esta reacción química, pero en realidad pues pasa así, en un abrir y cerrar de ojos. Dice aquí que son altamente específicos, es decir, esta bolita que entra aquí solamente va a entrar en esta enzima. Si esta bolita le cambia cualquier cosita ya no puede entrar, o sea, son muy específicas. Por eso hay como 300.000 enzimas dentro de nuestro cuerpo, o sea, para cada reacción química se utiliza una enzima en específico. Y dice aquí que actúan a bajas concentraciones. Por ejemplo, esta cosa verde o naranja que está entrando aquí a la enzima, si hay mucha concentración de eso, la enzima se satura y deja de trabajar. Entonces, si le das mucho, no puede trabajar. ¿Qué es lo que pasa con las personas que son intolerantes a la lactosa? Tienen muy poquitas enzimas que degradan la lactosa y como le das más, o sea, más sustrato con lo que puede trabajar, se satura y deja de trabajar. O sea, como si a ustedes se les dieran muchas tareas, se saturan, no hayan con qué traer a empezar, se saturan y no hacen nada. Lo mismo pasa con las enzimas, O sea que les da ansiedad. les da ansiedad. Sí. Luego dice, no modifican el sentido de la reacción, o sea, trabajan hacia un sentido. Por ejemplo, aquí la hace bombacha y esta enzima no puede agarrar las bombachas y hacerlas squeezy o las hace flacas, no sé. O sea, solamente trabajan en un sentido. O degradan o construyen o lo que sea, pero solamente hacia un sentido de la reacción. Si queremos que esta cosa bombacha se haga delgada, ocuparíamos otra enzima específica para eso. Y dice, catalizan varias reacciones químicas sin que se altere su composición. Es decir, que una sola enzima puede trabajar varias veces. No, o sea, una enzima, porque no son como las abejas, de que pican y se mueren. Estas enzimas pueden
catalizar varias reacciones químicas. O sea, una reacción química en específico, pero varias veces. Y tienen energía de activación, es decir, que para generar la reacción química tienen que gastar energía. En otras palabras, gastan ATP, acuérdense de esta molécula de intercambio de energía. ¿Alguna duda o algún comentario con estas propiedades de las enzimas? Se tiene la capacidad de generar enzimas nuevas si el cuerpo lo requiere. O sea, Sí, sí. si es algo que nunca has procesado, a lo mejor que el cuerpo lo pueda procesar. Sí, pero ahí entraríamos a conceptos más complejos. O sea, tienes que activar genes y el proceso de activación de genes no es cualquier cosa. O sea, por ejemplo, tenemos genes que pueden estar presentes en reptiles, por ejemplo. Pero evolutivamente apagamos esos genes y ahí están, pero están apagados. Entonces pueden haber ciertas circunstancias, digamos, que pudieran activar esos genes, pero no va por ahí. No funciona tan fácil. Bueno, por último, vamos a hablar sobre los componentes de la catálisis enzimática. La verdad es que está fácil. Y este tipo de imágenes se los pongo en el examen. Entonces, fíjense, aquí tenemos, nos están señalando 1, 2, 3, 4 cosas, 5 cosas, ¿no? Entonces, el uno, bueno, aquí el 3 es la enzima. O sea, esta cosa representa la proteína con capacidad de catálisis, de reacción química. Entonces, es la enzima. Las enzimas tienen que, o sea, generan reacciones químicas en algo. O sea, ¿qué es ese algo? Se llama sustrato. O sea, el uno es el sustrato con lo que va a trabajar la enzima, el 3. Y el 2, aquí le dice sitio activo de la enzima, es decir, es el espacio donde se conecta enzima-sustrato. Y fíjense cómo aquí en la imagen el 2 tiene la forma del sustrato, o sea, para que encaje. Porque acuérdense que las enzimas son específicas, o sea, geométricamente sirven como una llave, o sea, las llaves entran específicamente. Y si la llave no es específica, pues de la cerradura, pues no va a generar, pues no va a abrir la llave, ¿no? Entonces igual, si el sustrato no es específico de la enzima, no va a generar la reacción química. Entonces el 1, sustrato, que dice son las moléculas sobre la cual la enzima ejerce su actividad catalítica. Y el sustrato se une a un sitio en específico. Ese sitio específico es el 2, se llama sitio activo. Y el sitio activo que dice secuencia específica de aminoácidos de la enzima que se une al sustrato es el lugar donde se realiza la catálisis, es el lugar donde se realiza la reacción química. Entonces de aquí se secuencia específica de aminoácidos porque acuérdense que la proteína son aminoácidos. Entonces aquí debe haber una secuencia específica de aminoácidos que dé la forma pues del sustrato. El 3 pues ya lo comentamos, es la enzima, es la proteína, es el biocatalizador de origen proteico que aceleran las reacciones químicas en los organismos, no es la proteína. Bueno, cuando se une sustrato con enzima, se denomina a esto algo que se llama complejo enzima-sustrato. Y dice que es el resultado de la combinación de la enzima más el sustrato, tal cual. Y una vez que se genera la reacción química, al 5 le vamos a decir productos. En este caso, el sustrato, una vez que genera la reacción química o que pasa por el proceso de catálisis, en este caso se degradó, se partió en dos. Entonces a esto le llamamos producto. Sustrato, producto. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, entonces aquí por ejemplo, sustrato es cuando está delgado, producto cuando está bombacho. O sea, no precisamente producto es cuando se parte, o sea, depende del tipo de reacción química que genere. Sustrato en este caso delgado, producto, bombacho. Y aquí sustrato pues completo, producto pues partido. Puede ser al revés, puede que utilice dos sustratos y lo convierta en uno solo.
Pero pues depende del tipo de enzima. Acuérdense que las enzimas es en una sola dirección, es decir, así. Y si ocupamos una reacción química al revés, pues vamos a tener otra enzima que pueda trabajar así. Pero nunca una sola enzima va a generar ambas. ¿Alguna duda o algún comentario con esto que les acabo de platicar? Si no, vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya mañana le seguimos.